Ya de las 4 en contrarreloj en nuestro país tiene que ver de nuevo con la reforma tributaria. Desde el pacto histórico han cuestionado la participación de algunos congresistas en el debate a los impuestos de las bebidas azucaradas porque estos fueron financiados supuestamente por empresas de esos sectores. De hecho, Montoya, esta mañana escuchábamos la voz del representante de la Cámara por el Centro Democrático, quien cuestionaba justamente esto. Alejandro Campo decía que había varios congresistas y con nombres y apellido que habían participado de ese debate a los impuestos. Exacto, sacó una con lista a mano, sí, él fue mencionando a cada uno por partidos. Exacto, entonces decía él que esa había sido la razón por la cual esos políticos habían decidido no apoyar el llamado impuesto saludable en la reforma tributaria. Esta es la voz justamente del representante de la Cámara por el Centro Democrático. Acá hay gente que no debería estar en este debate, siendo transparente con el país, porque estamos hablando de bebidas azucaradas y acá hay parlamentarios que recibieron donaciones de ingenios y de empresas de gaseosas, como de otras empresas. Entonces acá estamos discutiendo el impuesto saludable y entonces tenemos que mirar, por ejemplo, el doctor Cristian Garcés. Río Paila Castilla le dio 46 millones, Manuelita 40 millones, Ingenio Pichichi 20 millones, al doctor Andrés Forero, Río Paila Castilla 15 millones, a Olmes de Jesús de Chavarría, óigame bien, la estación, ahora hablamos del tema del combustible, el representante legal del servicio Río Frío, 90 millones. A ellos les dieron 296 millones sus patrocinadores. Y a los compañeros de Cambio Radical la suma les da 954 millones. Claro. Entonces, por ejemplo, mire, les voy a empezar a decir a la doctora Carolina Arbeláez, Postodem, 61 millones. Esto es muy grave lo que está pasando aquí, presidente. Esto no tiene por qué pasar así. No, acá hay intereses personales y económicos. Pues ahí está, es la voz justamente del representante Alejandro Ocampo, que hago la corrección, me perdona, representante de la Cámara por el pacto histórico. Marcela, tenemos ya pronunciamientos a propósito de todo este debate y de toda esta denuncia que, como decíamos, ha hecho el representante. Rosario, sí, es que en medio de esta discusión de la reforma tributaria hay un tema que genera debate y que no es nuevo, y ustedes lo mencionaban. Los congresistas terminan legislando y tomando decisiones que pueden beneficiar a los financiadores de sus campañas. Ocurre en este caso con muchos sectores que están siendo gravados con nuevos impuestos en esta reforma tributaria, como el de la agroindustria de la caña de azúcar del que hablaba el representante, y justamente por eso lo hemos llamado al representante Alejandro Ocampo del Pacto Histórico para que nos cuente sobre esa molestia que tiene frente a sus colegas en la Cámara. Representante Ocampo, buenas tardes, gracias por atendernos y hablemos de esa preocupación frente a lo que está ocurriendo en el debate con los financiadores de las campañas de los congresistas que están tomando decisiones sobre impuestos para estos sectores. Bueno, ahora muchas gracias por la llamada. Me tenía ellos. No, vamos a retomar. Sí, es que el representante está en el Capitolio y la señal allá no es muy buena, Rosario. No me diga eso. Claro. Están en pleno debate, están discutiendo, pero realmente este sí es un tema que es... No, como les decía, no es nuevo, se da en todos los debates. De hecho, los congresistas se declaran impedidos, presentan un impedimento y dicen: a mí me financió X o Y sector. Exacto. Y por eso yo no debería participar de esta discusión, pero les niegan los impedimentos y los habilitan para poder discutir y votar, y ellos, digamos, que se lavan las manos con ese argumento. Pero acá ellos se declararon impedidos, algunos de los que él menciona. Sí, prácticamente todos presentaron sus impedimentos, pero se los niegan, porque es que la ley lo que dice es que este no es un impedimento para no participar en los debates, y pues ellos se escudan en ese tema, pero por supuesto se ve el lobby de las empresas. Y es que, pues Rosario, es lo lógico, porque si una empresa dona para una campaña, pues va a querer que ese congresista que está sentado en una curul defienda los intereses de ese sector que terminó financiándole para poder llegar al Congreso de la República. Sí, es muy grave. Muy grave. Creo que ahora sí tenemos comunicación de nuevo. Sí, representante Ocampo, buenas tardes, ¿nos escucha? No, buenas tardes, sí, lo escucho. Primero, agradecerles por la posibilidad
por la llamada, me tenía muy preocupado cuando decían del Centro Democrático, y yo decía, por favor, que digan que soy del partido. Sí, fue mi error, representante. Fue mi error, pero ya. Pacto histórico, perdón. Pero bueno, no, mire, gracias. No, eso le pasa a cualquiera. No, mire, lo que pasó ayer es lo que ha venido pasando muchos años. Y es que reciben donaciones para sus campañas y luego no son capaces de decirle al país quién los financiaron y vienen a legislar por esas personas. Yo ayer les pedí a ellos, dije, varios son amigos míos, les dije, por favor, sálganse porque esto no es serio para el país. En una votación importante, como las bebidas azucaradas y una reforma tributaria, pues lógicamente si a usted le dieron 120 millones de pesos los ingenios, o les dieron 50 millones de pesos, algunos dieron hasta 100 millones de pesos entre Bavaria y Postobón, pues usted va a votar que no, pero usted está favoreciendo a la empresa que le dio una donación. Yo soy partidario que en Colombia hasta debería ser legal decir usted a quién representa, pero hoy no es legal. Y hoy me parece a mí que eso afecta el interés de todos los colombianos, porque no es serio con el país. Los impedimentos que yo he escuchado, ustedes decían si habían radicado, pero no eran explícitos. Primero, la reforma tiene más de 80 artículos, tocamos todos los sectores, y entonces algunos decían, por ejemplo, impedimentos, es que yo estoy impedido porque puedo tener conflicto de interés con el financiamiento de mi campaña, punto. Pero son 88, entonces, pero si alguien va y dice, mire, yo radiqué porque a mí me dio tanta plata Postobón, tanto a Bavaria, todos le votamos que no, ¿sí? Pero la verdad es que tampoco se le excluye responsabilidad. Yo les quiero contar, yo ayer hablé de Cambio Radical y de Centro Democrático. Y hubo 2 congresistas de Cambio Radical de que antes que yo hablara ya se habían salido y que habían recibido donaciones de estas empresas. El representante Triana y el representante del Guainía. Bueno, ya me acordé el nombre. Ellos se han salido ya, porque no está bien y pueden entrar en problemas. Entonces, cuando eso pasa, pues el país tiene que saberlo, y pienso que era un llamado de atención a decirles, sáyanse de la discusión. Primero, porque eso no es serio con el país. Segundo, porque ustedes van a estar en problemas. Y esa fue la discusión de ayer, y creo que tenemos que seguir avanzando para que los colombianos sepan quiénes nos financian, a quién nos representan. Los pobres no financian a nadie. Entonces, los pobres no tienen voz aquí, ni los negros, ni los indios, ni los viejitos, ni los niños. Nadie habla por los micrófonos aquí porque no financian a nadie. Y entonces tenemos un desbalance en la sociedad y en la democracia colombiana, porque los más poderosos, gracias a su poder y a su poder económico, pues siguen interfiriendo en las leyes que afectan el país. Y hoy necesitamos una reforma tributaria progresiva que les ponga impuestos a aquellos que nunca los han pagado o han pagado muy poco para poder beneficiar a la sociedad. Entonces es un hecho que desnivela la balanza política y que no es bien visto para el país, pero que más debe decirse. Yo creo que debe decirle, mire, yo me voy, o ahí me financió fulano y sultano, para que la sociedad sepa, porque cuando van allá en campaña nunca le dicen a la gente quién los financia y que van a votar. Sí, representante, también pues varios de los congresistas que estaban en el debate ayer pues le decían que por qué se tenían que declarar impedidos cuando, como usted lo dice, pues fueron financiados por unas empresas que les dan como ese financiamiento justamente para que ellos puedan representarlos y puedan representar sus intereses. Usted dice, por supuesto, ninguna persona natural tiene el poder adquisitivo para financiar y tener grandes financiamientos a esos congresistas, pero la pregunta aquí es, ¿esto realmente no están violando la ley si ellos no se declaran o no se salen más bien del debate cuando están ayudando a quienes los financiaron? No, yo creo que sí es ilegal, no. Aquí en Colombia no está permitido. Yo sería partidario de que fuese legal, pero hoy no es legal. Hoy no es legal que tú tengas un interés de conflictos, y acá hay un interés de conflictos. Porque tú ya estás supeditado para votar y ya la Corte ha hablado sobre eso. Y no está bien ni es lógico si hay un debate y hay que votar el tema, lo concreto, bebidas azucaradas. Hay que subir el impuesto a la bebida azucarada. Nosotros apelamos, aunque es un impuesto saludable, a que en el mundo hay una pelea contra el azúcar, a que eso es nocivo para la sociedad colombiana y para la niñez. ¿Y ellos a quién van a defender? No la salud de la sociedad colombiana, ni van a hacerlo en criterio político. Van a hacerlo en acuerdos y compromisos que han adquirido anteriormente con estas empresas. Eso es lo ilegal, eso es lo grave. Claro que eso es grave. Uno tiene que aclarar claramente el conflicto de intereses. Imagínese que todas las leyes de este país las hagamos así entonces. Mañana entonces votamos por la educación. De hecho se han hecho así. Y por eso es ilegal y por eso creo que vamos mal como país. Entonces acá quien lo arregla, quien lo financia, quien le vota,
Quien tiene la maquinaria política o económica es quien define el país, y eso no está bien. Ni es legal, ni es serio, ni es democrático. Y eso es lo que estamos tratando de cambiar en este momento. Entonces lo que quiero, a mí sí me parece mal hecho, a ojos de muchos está mal hecho, por eso 2 representantes o 3 se salieron, de hecho, antes de mi intervención, porque está mal. Es decir, ¿cómo van a ir a votar un impuesto a las gaseosas cuando son financiados por las gaseosas? Eso no está bien. Entonces, bajo los ojos de cualquier persona no está bien. Eso no es, ellos tenían que salirse del debate. Pero usted no puede recibir más de 100 millones de pesos. Sí. Sí, representante, pero aquí en Colombia, pues, lamentablemente ha hecho carrera eso de que echa la ley, echa la trampa. Y justamente los congresistas dicen, no, yo radiqué mi impedimento, mis cuentas de campaña son públicas, están en cuentas claras del Consejo Nacional Electoral, y por tanto dicen que están siendo transparentes y que ellos, pues, como les niegan el impedimento, pueden seguir entonces debatiendo. ¿Usted no cree entonces que la ley debería ser más específica en esa prohibición y en generar unos límites para la participación de los debates y para la erradicación de esos impedimentos que sean, pues, más transparentes, como usted lo dice? No, la ley es clara. Nosotros no podemos tener conflictos de intereses, y de hecho tenemos que declararlos antes de iniciar nuestro periodo como representantes a la Cámara o senadores. Todos los congresistas debemos de decir qué conflicto de intereses tenemos y qué intereses tenemos en el desarrollo de distintas leyes. El caso de ellos deben ser explícitos que tenían intereses en el tema del azúcar, de refrescos y gaseosas, y que debieron declarar desde el inicio que tenían un conflicto de intereses en el caso de votar en contra de las empresas que los hayan financiado. Eso que está claro. Y ellos ponen el hecho que se haya aprobado el impedimento de ellos no los exime de culpa, porque ellos saben en qué están. Por eso les pongo el ejemplo de Triana y de Cuenca, el otro representante a la Cámara de Cambio Radical. Ellos se salieron antes de que yo hablara, porque a pesar de que les aprobaron el impedimento, consideraban que no. Aquí se han dado pérdidas de investidura por eso. La ley es clara. O sea, la ley no permite eso. ¿Y de ellos en qué se escudan? En que el impedimento se les aprobó. Pero como les digo, ningún impedimento aparece inscrito, y yo no lo escuché así, ni nadie lo escuchó ese diciendo, mire, yo no puedo votar el artículo 45. Ellos pudieron participar en todo el debate de la reforma tributaria. ¿Sí? Pero es diferente porque tiene 88 artículos, y entonces está el tema textil, el tema de los hidrocarburos, y entonces no es específico cuál es su patrocinador o donante o financista. Pero cuando llegamos al artículo 45, que es de azucaradas, entonces yo levanto la mano y digo, ustedes tienen que ir. Y ahí debieron de irse a haberse declarado impedidos. La ley en eso es clara. Sí. Y por eso les dije, cáiganse, porque eso no está bien ni para usted, ni para la sociedad, ni para la plenaria. Representante, sí. Pero quien lleva el ritmo del debate es el representante David Racero, presidente de la Cámara, quien pertenece al pacto histórico, y es quien podría ser más exigente, digamos, en la presentación de esos impedimentos, pues si de coherencia estamos hablando. Pero lo que uno no entiende es por qué a la mesa directiva, para aprobar la reforma, para votarla y sacarla rápidamente, le conviene tener a los congresistas, negarles los impedimentos, y esto está ocurriendo pues desde su propio partido, desde su propia coalición del pacto histórico. No es cierto. Primero, la verdad, ellos no votan por la reforma. Lo que hicieron todo el tiempo fue dilatar la reforma. El Centro Democrático se ha dedicado a decir es mentiras, a votar en contra, dilatar, a pelear, no dejar que esto camine. Es decir, sin ellos hubiésemos avanzado más rápido y la sociedad colombiana no estuviese confundida en algunos aspectos de la reforma política. Lo segundo es que la es la que aprueba los impedimentos, la Secretaría, y usted, por eso le puse el ejemplo de ellos. Impedimento. Estoy impedido o impedida porque puedo llegar a tener un conflicto de intereses con mis financiadores. Abstracto. Pero es que son 8 artículos. En el momento, el quien había sido financiado por la industria textil, en ese momento tenía que salirse en el punto del artículo de los textiles. Quienes había sido financiado por el tema de los que hacen empresas. Claro, pero volviendo un poquito, representante, al hilo de la pregunta que le hacía Marcela es, claro, ellos se debieron salir por su propia cuenta, pero como estamos en Colombia, y acá pareciera que estamos como en una especie de colegio, de escuelita, donde uno le tiene que decir, por favor, sálgase. Ahí sí hubo una parte sí. No se puede, no está habilitado el presidente para eso. Uh-huh. La gente cuando lo radica y lo hacen, ya es a motu propio lo que tú lo haces. El presidente lo que hace es guiar la discusión, sí. Tiene la facultad para poner los artículos a disposición,
pero no es el jefe de los congresistas. Entonces, él no te puede sacar a nadie porque el impedimento no es que no pueda estar en la plenaria, es decir, el presidente no tiene por qué sacarlo, ni ningún secretario, ni nadie. Ellos por su cuenta debieron salirse. Que en los recursos, claro, o que en los Ahora. recursos. Porque por eso uno radica y uno sabe sus conflictos de intereses. Ahora, este es un tema muy importante y lo comentábamos más temprano en Montoya, porque si sobre la mesa ya estaba puesto el tema de las bebidas azucaradas, ¿por qué? Porque esto es desde antes de elecciones, ¿no? Desde antes de elecciones estamos hablando de este impuesto que probablemente pasaría dentro de la reforma, etcétera. Si estaba puesto sobre la mesa, ¿por qué recibieron la plata? Y es ahí donde serán ellos quienes, estos congresistas que usted ha mencionado hoy en esta denuncia, tendrán que responder por ello, pese a que se declararon impedidos, pero pues esos impedimentos al final no están funcionando. Y a los ojos de los colombianos, hoy, pues ahí hubo una trampa. Y son los colombianos y somos los colombianos quienes deberíamos estar haciendo esa veeduría, si hubo o no trampa, porque si se declaran impedidos, pero los impedimentos en Colombia no están funcionando, eso quiere decir que al final estamos otra vez de brazos cruzados y esta será una denuncia más que sale desde la Cámara, en este caso con el representante, pero ¿qué va a pasar, representante? ¿Qué va a pasar? No, ya quedarán terceros que puedan, digamos, adelantar algún tipo de acción. Yo en lo personal no estoy interesado en ese tema. Yo creo que lo importante era decirles a ellos que se salieran y evidenciar que había un conflicto aquí y que también parte de un sector de no votar este impuesto era porque tenía un compromiso preadquirido con las empresas de gaseosas, algunas empresas que producen azúcar y que están en el sector, como muchos otros sectores. Entonces ya cualquier persona puede, digamos, conllevar una acción, presentar cualquier acción que considere que si respetó o se violó. En mi caso no lo voy a hacer. Yo creo que los debates de la Cámara se quedan en la Cámara y queda a los ojos de los colombianos lo que sucedió, pero me parecía importante decirles a ellos y a los colombianos que debían salirse, que no podemos seguir continuando en este país como estamos continuando, aprovechándonos de nuestro estatus, de nuestros acuerdos o de una maquinaria económica para poder legislar en el país y hacer leyes que a lo mejor sirvan o no. Esta vez por fortuna pasó las bebidas azucaradas, nos faltó edulcorantes, pero bueno, seguiremos en la lucha. Sí, representante, yo quiero terminar con otra pregunta en esa misma línea de la coherencia, porque también cuestionaron muchos sectores al senador Gustavo Bolívar, por ejemplo, que pertenece al pacto histórico, pues porque ese impedimento, así como usted lo está planteando, tampoco lo presentó él en el tema de la industria audiovisual y, por ejemplo, las plataformas como Netflix, en donde hay producciones en las que él es, pues, partícipe y que se podría terminar beneficiando. ¿Usted no cree que esto, más que un tema de los partidos de la derecha, de la oposición a la reforma, es un problema real de la ética en la política de todos los sectores? Es de todos. La pulcritud, la ética política, la moralidad del país, la cosa de hacer las cosas correctas es una tarea de la izquierda y de la derecha, es de toda la sociedad. La ética es tan importante en el señor que se para a hacer un show de payasos como en el señor que es el presidente de la República. Acá, para decirle que es de todos los aspectos, del señor del estrato 1 como hasta el más rico. La ética no se valora ni es diferente para el que es rico, el que es congresista, o sea de izquierda o derecha. Todos tenemos el mismo rasero, todos tenemos las mismas normas que nos rigen, todos tenemos los mismos compromisos. Y creo que es una idea que debemos cumplirlo. En el caso de Bolívar, se tiene que analizar, no sé el caso, si se grabó o no se grabó con impuestos. ¿Cuál es una salida donde el congresista no tiene problema? Por ejemplo, que los congresistas financiados por dicha empresa le suman impuestos a esa empresa, no hablan a favor de bajarla a esa empresa, pues no favorecieron a la persona que los financió o la persona que les dio donación. Eso es lo que al final se mira en la valoración jurídica cuando la ha hecho la Corte. Es la ayuda o el favorecimiento técnico, estricto, jurídico, económico que hubo al donante o al conflicto de intereses que tenía con esa persona. Representante del pacto histórico y quien le pidió a sus colegas congresistas que recibieron financiación de muchas de las empresas que venden bebidas azucaradas o alimentos ultraprocesados que se salieran del recinto para votar justamente este impuesto saludable y del que, recordemos, salieron algunos alimentos como el pan, el dulce de leche, el yogur, la cuajada y el bocadillo de guayaba. Muchas gracias por haber estado en Contrarreloj.
A ustedes muchas gracias por la llamada, que los bendiga esta tarde, muchas gracias a la W.